أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos. Y continuamos con estas clases de tafsir del Sagrado Corán, de exégesis del Sagrado Corán. Llegamos a la Suratun Naba, la gran noticia. Naba'ul Azim, que es la sura número 78 del Sagrado Corán, mashallah. Ya hemos visto con esta sura el juz 30 del Sagrado Corán, la parte 30 del Sagrado Corán. Alhamdulillah. Y hoy es nuestra segunda clase. Nosotros habíamos comenzado explicando sobre qué se preguntan an Naba'il Azim, sobre la gran noticia. Esta noticia que alladhihum fihi mukhtalifun, esta por la cual van a discrepar. Habíamos explicado que mayoritariamente los exégetas se inclinan a que esta gran noticia sobre la que la gente se pregunta, Naba'il Azim o Naba'ul Azim, es el Ma'ad, es la resurrección, es el Yawm al-Qiyamah, es el día del juicio, pero que también existía una interpretación que hablaba del Wilaya, y habíamos hecho referencia al día de Gadir y a los momentos previos al día de Gadir, cuando el profeta, por orden de Allah, dice que tiene que hacer un anuncio, y ese anuncio era tan importante que si no lo hacía no habría cumplido con su misión, según lo que dice la misma ley coránica. En estas leyes dice por aquellas por las que van a discrepar, y en la ley que estoy haciendo referencia ahora también dice que Allah ya'simuka minan nas, te va a proteger de las gentes. Entonces, si juntamos las dos cosas, bueno, entonces eso puede ser, ¿no?, que el profeta se veía en una situación en la que digamos, la gente iba a discrepar, incluso iba a poder ponerse en contra del noble profeta, como un poco sucedió el día de Gadir. Con respecto a eso, a la cuestión de Naba'ul Azim, hoy vamos a un poquito avanzar con la cuestión del Wilaya, con algunos hadices, y después vamos a continuar con las próximas aleyas. Porque bueno, está aceptado entre los exégetas, y esto aparece en los exégetas de ambas escuelas, pero principalmente en los exégetas de Ahlul Bayt, de la escuela de Ahlul Bayt, que Naba'ul Azim está relacionado al Wilaya de Amirul Mu'minin, al Wilaya de los imames en general, pero especialmente al Imam Ali alayhi salam. Y tenemos algunos hadices aquí relatados por algunos sabios. Por ejemplo, tenemos uno de un sabio de la escuela sunnita que transmite un hadiz del profeta que dice que estas primeras aleyas, según el dicho del profeta, están referidas al wilaya de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Entonces es una cuestión sobre la que se pregunta en el interrogatorio de la tumba, cuando vienen Munkar y Nakir y nos preguntan, Mar Rabbo, ¿quién es tu Señor? También preguntan, ¿quién es tu Walí? ¿Quién es tu Imam? Y esta cuestión del Wilaya es Naba'ul Azim. Entonces, citan que el mismo profeta transmitió que este Naba'ul Azim es de aquellas noticias que están relacionadas directamente con las preguntas a la tumba, en este caso con la wilaya de Amirul Mu'minin alayhi salam. ¿Quién es tu imam? Se cita también otro hadiz, este famoso hadiz, que en la batalla de Sifín, uno de los integrantes del ejército de Siria, del Sham, de Muawiyah,
La'natullah alayh, viene entra en el campo de batalla recitando las aleyas de Suratun Naba. Tenemos que recordar esto, ¿no? Que los imames muchas veces se enfrentaban, como sucedió con el imam al-Hussein, alayhi salam, como sucedió con el imam Ali, con ejércitos que eran musulmanes, pero eran musulmanes que no habían comprendido el Islam en profundidad. Entonces ellos se enfrentaban a los mismos imames, se rebelaban contra los imames, y muchas veces sucedía esto, ¿no? Que entraba un soldado a combatir en contra, por ejemplo, en este caso en la batalla de Siffin contra el imam Ali alayhi salam, recitando el Sagrado Corán, o como pasó con otros que ponían el Corán en las puntas de las lanzas. Entonces esta persona empieza, este soldado, a recitar Amma yatasa'aluna an naba'il azim, y es el mismo imam Ali alayhi salam que le pregunta, ¿acaso sabes quién es Naba'ul Azim? ¿Quién es esta gran noticia? El hombre le dijo que no tengo idea. Entonces Ali alayhi salam dice, jura por Dios que yo soy Naba'ul Azim. Fíjense conmigo mismo, imam Ali alayhi salam declara esto. Dice, ustedes son los que han renunciado a mi soberanía, a mi wilaya, luego de haberla aceptado, y entonces el día del juicio final, el día del Yawm al-Qiyamah, van a saber lo que ya sabían. Kallá saya'lamun, thumma kallá saya'lamun. No, pronto sabrán. Por esto le dice esa palabra. Entonces, declara el mismo Imam Ali alayhi salam que él es Naba'ul Azim, la gran noticia por la cual van a discrepar y de la cual ya pronto sabrán. ¿Cuándo sabrán? Bueno, cuando ya sea tarde, lamentablemente. Aquí lo dice en el día del juicio, en este dicho. Hay otro dicho también del Imam Sadiq alayhi salam, en donde dice Naba'ul Azim es el wilaya, o es la soberanía del gobierno islámico. Entonces, también Naba'ul Azim, según hadith del Imam Sadiq alayhi salam, es esta autoridad por parte de Allah a un ma'sum para que dirija los asuntos del mundo una vez que se ha revelado el Sagrado Corán. Como saben, nosotros tenemos por un lado el Anbiya, los profetas, por otro lado los mursalín, los mensajeros, y por otro lado los a'imma o los imames, los profetas que reciben la inspiración divina, los mensajeros que reciben una revelación, un mensaje para la gente, y el imam, que es el que debe gobernar, el que debe dirigir los asuntos de la gente según lo que fue revelado por Dios. Entonces, en este caso, los imames inmaculados, infalibles, hasta nuestra época, que es la época del imam al-Mahdi, ajallallah ta'ala farajahu sharif, la misión de ellos es gobernar según lo revelado, según el Sagrado Corán. Y claro, cabe destacar que la humanidad debe darse cuenta de esta necesidad que tenemos del gobierno del imam al-Mahdi, para que inshallah Dios lo haga venir y lo haga aparecer entre nosotros y gobernar entre nosotros. Muy bien, entonces ese punto con respecto a el wilaya y todo lo que, sumado a todo lo que hemos dicho la semana anterior sobre este punto, que es muy importante y que hay muchas cosas escritas, y que bueno, que es de destacar la importancia vital que tiene en lo que es la cuestión del wilaya de Amirul Mu'minin alayhi salam, que incluso muchos sabios de la antigüedad lo tomaban como parte del usul, es decir, como parte de las creencias principales y digamos de una cuestión que estaba ligada directamente a ser creyente o no ser creyente, o a ser musulmán directamente, o no ser musulmán. Bueno, hoy los sabios contemporáneos no tienen esa visión tan profunda. Pero cuando hay cosas habladas y escritas, digamos, en el Islam hay que prestarle atención también. Entonces hoy sabemos que, bueno, la persona, el musulmán es aquel que dice la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, y que por supuesto no niega las cuestiones como el salat,
¿no? No se enemista contra los a'imma, contra Amirul Mu'minin, etc. Es decir, no los insulta, na'udhu billah. Pero bueno, hay sabios de la antigüedad que sí ponían el tema de la wilaya como algo tan primordial como el tawhid, como el nubuwa. Por supuesto que es primordial, sí, pero a lo que me refiero es que, bueno, algunos incluso llegaban a decir que no era musulmán el que no creía en el wilaya directamente. Bueno, hoy no tenemos esa visión entre los sabios contemporáneos, pero es algo que era muy, muy delicado en aquella época y que se hablaba, estaba puesto arriba de la mesa, por eso lo mencionamos. La cuestión es que hoy en día, con estas aleyas, con la interpretación de estas aleyas y otras, nosotros podemos ver que el tema del wilaya es un tema, sí, fundamental de las creencias islámicas y que hay mucho por hablar y mucho hablado en el Sagrado Corán y en el Hadith. Muy bien, entonces llegamos a esta parte. Antes de avanzar también tenemos que aclarar que la cuestión de que el Naba'ul Azim es el Ma'ad, es el otro mundo, es la resurrección, es el Yawm al-Qiyamah. También es importante por la importancia que tiene el Yawm al-Qiyamah y la negación que hay sobre el Yawm al-Qiyamah, el día del juicio, de parte de los incrédulos. Por eso también el Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. La cuestión de la resurrección en el Sagrado Corán ocupa 3 partes del Sagrado Corán, o sea, lo que hace referencia al Ma'ad, a la resurrección, al día del juicio, al Yawm al-Qiyamah, a todas las vivencias que hay en ese día. Por eso es también una gran noticia que espera la gente y que de la cual no se conoce la hora, excepto el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam. Muy bien, entonces, aclarado esto, digamos que hay las 2 interpretaciones son válidas, vamos a pasar a la ley número 6, que ya empieza otro tema. Dice, Alam naj'al ardi, perdón, Alam naj'al al-arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Empieza a hablar de la creación y empieza a mostrar los signos de Dios como una prueba, haciendo unas preguntas. Entonces, estas preguntas que hace el Sagrado Corán son: ¿acaso no hicimos de la tierra un lecho? Alam naj'al al-ard mihada. El mihada o mihad es el lecho, algo sobre lo que se puede descansar. También se ha nombrado, se ha traducido como la cuna, donde donde duermen los niños, sobre cualquier lecho donde sea cómodo, donde uno se pueda relajar, ¿sí? En ese sentido, la tierra, Dios la compara así con el mihad o mihada, dice, porque es un lecho. Después va a nombrar las montañas, ¿no? O sea, podemos decir de alguna forma que primero nombra las llanuras, ¿no? La tierra como un lecho, un lugar de descanso, un lugar. Y después va a nombrar el Jibal, las montañas como estacas. Y entonces, con respecto al Mihad, es cualquier cuna, cualquier lecho, cualquier sitio que es confortable para descansar, como lo es la tierra para el ser humano, la tierra que nos da también los alimentos, la tierra donde pueden descansar y crecer los animales, la tierra en donde podemos construir nuestros hogares, donde nos podemos acostar a descansar, sobre todo la tierra que está preparada justamente para seguir el ciclo del takwin, digamos, el ciclo de la naturaleza, en donde caen las semillas y crecen las plantas y crecen los frutos,
Y entonces, digamos, donde salen todos los medios que van a darle paz, que van a darle sosiego, que le van a dar descanso y que le van a dar tranquilidad al ser humano, ¿no? Entonces, por eso la nombra de esta forma. Como un lecho que tiene un rol fundamental en cuanto a la vida y el desarrollo de la vida de los seres humanos. La tierra como el lugar no solamente de descanso, sino de paz y de tranquilidad para el hombre en cuanto a la alimentación, etc. Entonces, una vez que el hombre es llamado a reflexionar en esto, en cómo Dios ha establecido la tierra como un lecho, un descanso, dice, Waljibala autada, y las montañas como autad, que son los clavos o las estacas, que como sabemos, esta es una de las aleyas que nombra la función de estacas que tiene la montaña, no es la única aleya que lo menciona, pero es una de ellas. Y como sabemos, la montaña tiene raíces profundas que a veces duplican, triplican lo que uno ve afuera, digamos, lo que uno ve en el exterior. Esas montañas que son adoración, mirarlas, según los hadices, a su vez, también son 3 veces más grandes o 2 veces más grandes, según el caso, hacia abajo. Están como clavadas en la tierra y como una estaca realmente que lo que va a hacer es no permitir que la tierra tiemble constantemente. Entonces, a través de las montañas, las cadenas que hay montañosas, se puede también de alguna forma comparar con un recipiente, un receptáculo que contiene a la tierra de los temblores. Y eso también es para que el ser humano reflexione, ¿no? Para llamar la atención del ser humano. Va a seguir haciendo este tipo de preguntas y dice, y llega a este punto, en donde después de hablar de los planetas, de las montañas y de la importancia de las montañas, primero va a hablar, como dijimos, de la tierra, de la llanura, dice, وَخَلَقْنَاهُمْ أَزْوَاجًا, y los hemos creado en parejas. Azwaj es el plural de zawj, que es traducido también como el esposo o la pareja. ¿Y acá a qué se refiere? Se refiere en primer lugar, porque hay 2 posibilidades en esta interpretación, y la más clara, y hoy vamos a detenernos un poquito en este punto y en esta leya, es a la cuestión de las parejas, digamos, del varón y de la hembra, creadas por Allah. También esta leya es una leya que se considera para las especies, porque hay otra leya también que nos nombra que digamos, Dios creó todas las especies en pareja. Y hoy se sabe, gracias a la ciencia y al avance científico, que incluso las plantas, incluso los frutos, ¿sí? Tienen parejas, tienen macho y hembra, se puede decir. وَخَلَقْنَاهُمْ أَزْوَاجًا. Acá dice que nosotros hemos creado de vosotros azwaja, parejas. ¿Sí? También esto es un punto importante tener en cuenta. Y es que esta pareja creada por Allah, lo que da sosiego, da tranquilidad, establece el amor, en el caso de los seres humanos particularmente. Y además, lo que hace es, ¿cómo se dice esto? No me sale la palabra. Asegurar de alguna forma la continuidad de la especie también. Entonces, para que haya una continuidad y como parte de la administración de esta creación maravillosa que hace Allah y
de la creación de los seres humanos, nos crean parejas justamente con ese objetivo. Porque se habla tanto de, digamos, de algunas cuestiones que tienen que ver con el género, etc. Bueno, acá en el Corán es muy claro, Allah a la pareja, hay algo complementario, por lo tanto, una pareja no puede estar compuesta, digamos, naturalmente por dos que son iguales exactamente, sino que hay un complemento, no solamente un complemento desde lo espiritual, desde lo físico también, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este punto es muy claro en el Sagrado Corán y no nos deja ningún tipo de dudas, que Allah subhanahu wa ta'ala nos creó con el género masculino y femenino para que haya un complemento, para que para que se interactúe, para que se conozcan, etcétera, etcétera. Tenemos otra ley del Corán que nombra el tema del azwaj, o de lo que son las parejas, así como esta dice, Nahum azwaja, hay otra ley en el Sagrado Corán, Surat Rum 21, que dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Esta ley es hermosa, me gusta mucho a mí. Dice, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. صدق الله العلي العظيم. Sura Ar-Rum, los bizantinos, los bizantinos, ley número 21. ¿Qué dice esta ley? Dice, وَمِنْ آيَاتِهِ, y de sus signos, أَنْ خَلَقَ لَكُمْ, es haber creado para vosotros, مِنْ أَنفُسِكُمْ, de vosotros mismos, أَزْوَاجًا, parejas. En este caso también puede ser esposas. ¿Para qué? لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, para que habitéis en ellas, para que conviváis también con ellas. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, y estableció entre ambos, entre ustedes, entre el hombre y la mujer, مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, el mawadda, el amor, el cariño, el amor podemos decir, وَرَحْمَةً, y la misericordia. Inna fi dhalika, por cierto, ciertamente, que en ello, la ayatin liqawmi yatafakkarun. Dice, hay signos para la gente que reflexionan. Cuando el Corán hace mención a la cuestión de las personas que están con su misma pareja, digamos, dice que es como una gran tontería. Por el contrario, acá dice que esto de crearlos en pareja para que se relacionen, para que haya mawadda, para que haya rahma entre ellos, para que haya amor, para que haya misericordia, dice, es un signo, o son signos, liqawmin yatafakkarun, al revés, para gente que piensan bien, para gente que reflexiona. ¿Sí? Más claro, hay que echarle agua, no hace falta. Entonces, hoy que se habla tanto de las cuestiones del género y de los matrimonios igualitarios, o sexo y todo eso, el mismo Sagrado y más creó al varón y a la hembra para que se complementen, es decir, que cada uno en sus diferencias va a completarse, ¿sí?, con el otro. Entonces es necesario que si también para que ese vínculo no va a haber que es
Se cortó, bueno, espero que están grabando. Ahí está, ahora sí. Se cortó, bueno, ahí volvimos. Bueno, como decíamos, entonces en estas aleya dice litaskuno ileija. Ahí está. Es muy importante. Esta aleya, Dios dice, y os hemos creado, o no los hemos creado acaso en pareja, porque hace una pregunta acá. Ojalá nakum azwaya. Y entonces, con esta explicación que estamos dando, entonces hay un complemento entre la pareja, entre el varón y la hembra, un complemento obviamente físico, necesario para la procreación, en donde es imposible que haya procreación si no estuvieran estos complementos, complemento en lo sentimental, complemento, es un complemento. Por lo tanto, cuando se habla de complemento es que uno tiene lo que, digamos, el otro carece de eso. Entonces ahí viene la pareja. Bueno, y eso es un punto que lo trae aquí como una pregunta para que nosotros veamos los signos de Dios en cuanto a el funcionamiento del mundo y el poder de Allah. Es decir, que acá Dios Todopoderoso lo que nos está es llamando la atención, ¿sí?, sobre su poder principalmente y sobre su hikmah, sobre su sabiduría, ¿sí? Esto lo llaman el burhan o el dalil del qudra de Dios, el poder, digamos, el argumento del poder y el argumento del hikmah, de la sabiduría, ambas cosas. Todas estas preguntas que va a empezar a hacer ahora y que vamos a continuar, si Dios quiere, la próxima clase, sobre las cuestiones de la creación, sobre las cuestiones del ser humano, de haberlo creado en pareja, etcétera, etcétera, y todo lo que vamos a ver más adelante, que va a hablar sobre el sueño, por ejemplo, y todo lo que vamos a ver en las próximas aleyas son preguntas digamos, y llamados de atención que, como sabemos, tienen que ver, ¿sí?, en esta última parte del Corán, con una reflexión sobre justamente el gran poder de Allah, para que las personas se sometan a Allah subhanahu wa ta'ala a través de esta reflexión y de la lógica. Entonces, este capítulo, que es Suratun Naba, la gran noticia, es el capítulo número 78 y hemos llegado a la aleya número, si no me equivoco, 9, ¿verdad? A ver, 8. La aleya número 8, وَخَلَقْنَاهُمْ أَزْوَاجًا. Muy bien. Inshallah, la próxima clase vamos a continuar con las próximas aleyas que también siguen en esta forma, digamos, de hacer estas preguntas. Y bueno, por último, decirles con respecto a esta última ley que hemos leído y al tema del azwaj, de las parejas, digamos, de la pareja para el ser humano, que a su vez también entre los creyentes y entre las creyentes, la cuestión de la pareja, la cuestión del matrimonio, la cuestión del trato, etcétera, etcétera. Esto da para hablar muchísimo más, ya saldríamos de una clase de tafsir, pero acá le está hablando directamente al ser humano, porque si bien se puede decir que, bueno, las plantas también están creadas en pareja, los frutos están creados en pareja, los animales están creados en pareja, pero acá está hablando del mawadda y del rahma. Entonces, entre los creyentes, ¿qué más queda? Entre los y las creyentes, cuando son pareja, tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber una convivencia, tiene que haber un amor mutuo, tiene que haber una demostración del amor, una misericordia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que
a veces se muestra la cuestión del matrimonio y de la pareja en el Islam como un simple, como se dice, contrato. Y está bien, si nosotros lo tenemos que comparar con la idea de los cristianos o con la idea cristiana del matrimonio, en donde es un sacramento, en el Islam es un contrato entre ambas partes, en principio. Pero es un contrato entre ambas partes en el que hay que construir. Y cuando se construye a través de esto, del mawadda y del rahma. Y entonces deja de ser una relación solamente fría, como es un contrato que uno dice, un contrato de alquiler, en donde, bueno, el dueño dice, yo quiero, no sé, tantos, no sé, $500 todos los meses, el primer año, 800 el segundo, y no me pintan las paredes sin pedirme permiso y no traigan animales o niños, ¿no? Y entonces una persona cumple, va, le paga y ya está. Eso es una relación fría. La relación de la pareja es una relación en donde el mismo Sagrado Corán lo está mencionando, ¿sí? En donde Allah no solamente lo que buscaba es que continúe la especie, no, busca el sosiego, la tranquilidad, el descanso, ¿sí? El complementar constantemente en todo, la misericordia. ¿La misericordia qué significa? Significa que si bien las tareas del hogar a veces cada hogar las va arreglando, ¿no? Hoy los hogares no son como antes, hoy los roles dentro de la casa no suelen ser como era antes por las cuestiones económicas, y en fin, por otros temas. Quizás las mujeres hoy están más fuera de su casa, pero sin embargo la casa es la casa. La casa hay que mantenerla, la casa hay que limpiarla, los hijos hay que educarlos. Los problemas que tienen los hijos uno tiene que cargarlos. Y bueno, cuando se habla del mawadda y del qurba, aprovecho para decir esto también, porque es importante, del mawadda y el rahma, perdón, lo que se está diciendo directamente, ¿sí? Es que tiene que haber una relación basada en el amor, en la comprensión, en la misericordia, en la bondad entre ambos, y entonces entenderse, dividirse los trabajos, entender que un ama de casa, por ejemplo, trabaja mucho más que una persona que trabaja fuera del hogar, porque el trabajo de ama de casa empieza a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, cuando se levantan los chicos, cuando se levanta el marido, prepara el desayuno, prepara las cosas para el colegio de los chicos, todo queda después en la casa, limpia, barre, acomoda, hace los mandados, prepara la comida, vienen los chicos, tienen la merienda preparada, la cena, etcétera, etcétera. Viene el marido de trabajar cansado, bueno, está la comida preparada, la ducha, esto, lo otro, y bueno, y así hasta que se acuesta está trabajando. Y muchas veces eso no se ve y no se comparte, como que bueno, eso es el trabajo para la mujer que está en la casa, porque total está en la casa, no tiene que salir afuera. Y bueno, quizá el trabajo era mucho más arduo que lo que uno puede estar trabajando afuera, ¿no? Si está muy cómodo en una oficina o si tiene un trabajo relajado, digamos, al final termina trabajando más la mujer. Entonces ahí es donde tiene que existir el mawadda, el amor, el rahma, la misericordia, y que el hombre también comparta esos trabajos. Y también del otro lado lo mismo, ¿no? A veces puede pasar que la mujer trabaja fuera de la casa y el hombre por alguna razón no está trabajando y está en su casa, y bueno, y también tiene que tener misericordia de ese pobre hombre que está en la casa todo el día haciendo los deberes de la casa. La cuestión es que, bueno, Dios nos creó en parejas para eso, para que haya un complemento, un amor, una relación basada en la misericordia, una relación para que vengan hijos, inshallah. Hoy que se quiere convencer al ser humano de que los hijos son un gasto, de que es difícil, de que la vida cada vez es más difícil. Al contrario, el creyente no tiene que tener miedo, los hijos vienen con pan debajo del brazo, y es así como tiene que ser un hogar islámico y como debe el musulmán y la musulmana vivir el Islam y vivir su pareja, tal y como dice el Corán. Dios nos estableció en parejas y nos estableció con un objetivo. Y ese objetivo es claro, es convivir, litaskuno, con amor y con misericordia, inshallah.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Si Dios quiere, la próxima clase, el próximo jueves, continuamos con la ley número 9 de la Sura An-Naba, la gran noticia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchísimas gracias, Sheikh Sevilla, por la clase de hoy, muy especial, muy bonita. Y gracias a los hermanos también que nos acompañaron. Cuando esté la clase, entonces la subimos a YouTube, inshallah. Bueno, Dios los bendiga a todos. Ahlan wa sahlan. Gracias, Sheikh. Hasta el próximo jueves, inshallah. Inshallah, inshallah. Salam alaikum.